predicar a un hermano, y a última hora me dijo, ya no. Y dije, bueno, los jueves siempre ponemos a predicar, y hoy no se pudo, pero ya se podrá más tarde, ¿verdad? Empezaron los hermanos hablando de la gloria de Dios, y hoy quiero enseñar acerca de la gloria de Dios. Amén. Y me he gozado en el Señor con la adoración, y hoy vamos a estudiar la palabra. Vaya a 2 de Corintios, en su capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 13 al 16. Amén. Amén. Segunda de Corintios 3:13. Busca lo que tenemos tiempo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 3:13. ¿Lo tenemos? Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Déjaselo al Señor. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Qué lindo. Yo no sé por qué no todos aplauden, es para el Señor. El velo se quitará. Cuando nosotros vemos el pueblo de Israel, que no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés por esa gloria que había en él. Y a mí me sorprende que el apóstol Pablo dice: y se embotó el pueblo. Aló. Porque no podían fijar su mirada a causa de la gloria de Dios. Y nosotros decimos ahora, pues tenemos la bendición que hoy sentimos esa presencia de Dios. Por eso usted llora, ¿verdad? Amén. Cuando venimos con problemas, con aflicciones, y usted deja que el Espíritu de Dios llegue a su corazón, usted se olvida de todo. Ya no sabe de dónde está. Usted solo sabe que está glorificando al Señor. Y Pablo dice: pero cuando acepte a Cristo, ese velo se les va a quitar. Muchos de nosotros en este tiempo nos hemos conformado con hablar de la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Pero dígame, ¿quién ha tenido una experiencia? Bueno, acá nos han comentado que han visto acá reflejos, una gloria del Señor. Pero ¿quién ha visto una gloria de Dios en el rostro de alguien? Nadie. ¿Cuál sería nuestra reacción de nosotros? ¿Cuál sería la reacción de nosotros
al ver esa gloria del Señor. Pero yo quiero que vayamos a Romanos de una vez. Romanos capítulo 11. Gloria a Dios. Romanos 11, 19 al 23. Romanos 11, 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Yo quiero que ponga atención a esto. Amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Qué tremendo es Pablo, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Qué lindo, ¿verdad? Mire la diferencia. Está hablando de Israel. Israel no podía fijar la mirada en el rostro de Moisés a causa de esa gloria, pero por esa incredulidad que había, fueron desechados. No totalmente, sino por un tiempo, mientras que usted y yo hoy tenemos la bendición de ser una iglesia, de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cuál es el problema que queremos tocar hoy en este día? Problema le llamo yo, ¿verdad? Cuando nosotros no nos convertimos de todo corazón al Señor. Hasta el día de hoy, dice Pablo, si no perdonó a las ramas naturales, ¿cuánto más a nosotros? No nos conformemos nosotros con decir, ya nos arrepentimos, ya venimos al Señor. Pero Dios dice, arrepiéntanse, pero también conviértanse. Una iglesia que camina arrepentida, pero sin conversión, no va a poder ver la gloria de Dios. Aló. Solo con arrepentimiento no va a poder ver la gloria de Dios, porque es necesario que la iglesia se convierta. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Una conversión verdadera es aquella que conlleva a un arrepentimiento genuino. No es a nuestra manera. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo, gloria a Dios, que nosotros esperamos esa manifestación del Señor? Pero en verdad, ¿qué hemos visto? Me estoy explicando. En verdad, una conversión se requiere de un arrepentimiento genuino, donde nos olvidemos totalmente de quiénes éramos y empezar a ver quiénes somos ahora como iglesia. Que nosotros cambiemos ese sistema que traíamos y que empecemos a vivir por fe y a reconocer quién es Jesús. Porque de otra manera el sistema nos sigue atrapando. En este tiempo, peor todavía. Aló. En este tiempo es más. Hoy nosotros tenemos una esperanza, gloria a Dios por eso. Pero Pablo es tan claro, él dice, si las ramas naturales fueron desgajadas por su incredulidad. O sea que la incredulidad no es buena compañía. Aló. Si hay incredulidad, desechémosla. Porque si las ramas naturales, hablando de Israel,
El Señor les puso un hasta aquí. ¿Cuánto más nosotros, dice Pablo? ¿Cuánto más a nosotros? Y esto es algo que la iglesia de estos tiempos tenemos que saber, que el arrepentimiento tiene que tener una conversión genuina delante del Señor. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos notarlo? ¿Cómo podemos detectarlo? Cuando usted mismo sabe que Dios ha hecho cosas grandes en su vida y que hay un cambio en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros mismos tenemos que saber cuánto. Y cuando el hermano se le acerca o el vecino se le acerca a usted y le dice: ¿cómo has cambiado vos? Y usted dice: bueno, ¿y cómo era yo antes? Pues, porque nadie sabe cómo éramos. Nadie. Todos actuamos y creemos que actuamos bien. Todos. Hasta que alguien se acerca y dice: ¿cómo has cambiado? Vale la pena buscar a Dios. Dios cambia, Dios transforma. Hasta entonces nos damos cuenta que hemos dejado un mundo diferente, ¿verdad? Hasta entonces. Quiero hablar acerca de lo que es la gloria, y dice el apóstol Pablo que ellos no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés porque eran incrédulos. En una oportunidad ellos tuvieron el privilegio de ir a escuchar a Dios hablar así personal. ¿Y sabe qué pasó? Se llenaron de miedo y dijeron: no volvemos, mejor regresamos. Habla tú con Dios y llévanos el mensaje, por favor. Aló, tú llévanos el mensaje porque no aguantamos estar acá. Es que había una incredulidad tremenda en la iglesia, o en Israel, en otras palabras. ¿Y cuántos de ellos hasta el día de hoy tienen el velo puesto? Hasta el día de hoy. Y cuando hay algo, si a usted le ponen un pañuelo, si me entiendo, con un trapo, mejor para que nos entendamos todos, en la cara, y le dice que camine, sí va a caminar, pero no va a ver bien. Porque cuando algo le cubre a usted, no puede tener una visión clara. Y cuando nosotros no tenemos una visión clara, no podemos avanzar y no podemos ver esa gloria del Señor. Espero en el Señor que todos ese velo haya sido quitado de aquel día que Cristo nos llamó. Ojalá y todos que ese velo se haya quitado, que no tengamos aquello que de repente decimos: es que fíjese, hermano, que yo esto. No, aguántese. Espere que otro diga: ¿cómo has cambiado? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo caminas? ¿Qué diferente eres? En verdad, no parece ser aquella persona que yo conocí hace 10, 4, 5 años. Porque ahora hay algo distinto en ti. Entonces usted diga: estamos caminando bien. Porque no tenemos por qué conformarnos. Nosotros hoy tenemos la bendición de ser alcanzados, pero tenemos que preocuparnos cuánto estamos alcanzando y qué hemos visto. ¿Aló? ¿Cuánto hemos alcanzado y qué hemos visto? Porque mientras nosotros caminemos solo con la esperanza que vamos a ver, nos ayuda, sí nos ayuda, pero un día nos podemos conformar y nos vamos a quedar con la esperanza de ver esa gloria de Dios, porque no es lo mismo tener la esperanza de verla como decirle al Señor: la quiero conmigo. Que esa gloria de Dios podamos nosotros en verdad conocerla tal como es. Amén. Un arrepentimiento genuino. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. O sea,
esa ceguera espiritual que no nos deja ver como Dios manda. Ese velo es una ceguera espiritual que no nos deja ver. En este tiempo, cuánta gente, cuántos del pueblo incluso del Señor, que conociendo el plan, el propósito de Dios, cuántos no decimos: mire, es que nosotros estamos caminando bien, es que mire que el poder de Dios, es que mire que el otro, y gloria a Dios por eso. Pero cuando nosotros nos quitemos esa ceguera espiritual, en otras palabras, ese velo, entonces vamos a poder distinguir cómo estamos caminando en el reino de Dios. ¿Aló? ¿Por qué cree que Israel tenía tanta incredulidad? Porque ellos tenían un velo que no podían ver. Ellos no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías, como el que venía por ellos. ¿Y todo qué? Por una ceguera. Y muchas veces nosotros, el pueblo de este tiempo, cargamos con cegueras que no nos damos cuenta. ¿Aló? Sí, con cegueras que no nos damos cuenta. Y decimos: es que yo glorifico a Dios, yo hago esto. Y cuando le llega una dificultad de la vida física, y decimos: Señor, ¿por qué? Lo primero que hacemos es reclamarle a Dios. Y empezamos a reclamar, a decirle: Señor, ¿por qué esto? Porque todavía hay un velo que nos estorba. ¿Me estoy explicando? Hay un velo que nos estorba, y por eso no se puede ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros. Nos hemos conformado y hoy decimos: yo adoro a Dios. Sí, pero ¿cómo reacciona cuando llegan esas dificultades a su vida? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo reaccionamos? Hoy muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta cómo estamos caminando. Y si ninguno allá afuera dice: ¿cómo has cambiado? ¿Qué cambios que hay en ti? En verdad, eres una nueva persona. Entonces nosotros notemos, porque nadie nos ha dicho nada. Entonces nosotros veamos cómo nos estamos conduciendo, quiénes somos en sí. Moisés, eso lo encuentra también allá en Éxodo 34, verso 29, pero no lo vamos a leer. Éxodo 34, su verso 29 a 34, que no podían verle rostro a Moisés, porque él acababa de terminar de hablar con Dios y venía con esa gloria, y que el pueblo no podía verlo. Y uno dice: bueno, pero ¿acaso no todos eran hijos? Pero la incredulidad aparta a muchos de la presencia de Dios. La incredulidad aparta a muchos de la presencia de Dios. En los tiempos que nosotros estamos viviendo, yo sé que se ve la gloria de Dios, pero hay que correr mucho para ver una iglesia donde se vea la gloria de Dios tal como es. En la mayoría de iglesias, de congregaciones, nosotros hablamos de gloria de Dios y de un poder de Dios, pero déjenme decirle que solo son palabras, porque no la vemos evidenciada en la iglesia. ¿Aló? Y eso no es lo mismo. No es lo mismo decir: está, cuando nosotros tenemos que conocerla tal como es. Pero es necesario que nosotros conozcamos ese plan de Dios, que tiene cambios, que tiene transformación y que hace nuevas criaturas a todos. Entonces las cosas son distintas, porque cuando ya no existe velo, ya no hay ceguera, y todos caminamos como Dios manda. Amén. Hasta entonces, hoy en día, cuánta contienda no hay
a nivel de iglesias, a nivel de ministerios. ¿Y sabe por qué? Porque hay un velo que está estorbando todavía. Hay un velo que está estorbando y no podemos ver las cosas tal como son, sino que estamos todavía en ratos caminando solos y en momentos caminando a tientas. Pero dice ahí mismo en 2 de Corintios, mire la bendición que tenemos nosotros. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira la diferencia de nosotros. Ahora nosotros tenemos que ver ¿qué? Cara a cara. La gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo vino a quitar ese velo que estorbaba. ¿Aló? Él vino a quitar ese velo que estorbaba. Y ahora, el que no quiera ver la gloria de Dios tal como es, porque hay algo que está estorbando. Amén. Hay algo que está estorbando. Y es ese velo. Y el velo significa incredulidad. ¿Aló? Ese velo significa incredulidad. Y Pablo dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta, qué lindo, ¿verdad? Qué diferencia hay cuando nosotros reconocemos que aquel que vino a morir en la cruz del Calvario hizo todo por nosotros. Sigo diciendo que las congregaciones ahora, cada quien estamos hablando no conforme a las Escrituras, porque las Escrituras no cambian. ¿Aló? Las Escrituras no cambian, siguen siendo las mismas. Lastimosamente nosotros actuamos ahora y muchas veces con un velo puesto. ¿Aló? Estamos bien, estamos todos contentos, estamos todos caminando bien, pero de repente el vecino se acerca y nos dice algo que no nos gusta y nos damos cuenta que el velo vuelve a caernos en el rostro, porque se requiere de una conversión total. Eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Usted dirá, pero todos somos arrepentidos, todos hemos convertido. Y yo lo felicito por eso. A eso nos llamó el Señor. Pero en verdad, ¿cuánto estamos haciendo? Porque el apóstol Pablo dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, nosotros solo somos injerto. Ahora somos israelitas espirituales, pero injertados, no somos los originales. Aunque no nos guste, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Pero Dios, que es poderoso, Él puede injertar otra vez a esas ramas que un día fueron desgajadas y va a llegar al olivo, al original. Porque esa es la promesa que hay para Israel. Pero nosotros tenemos que luchar por ser esa iglesia también que agrademos al Señor, que no nos conformemos, que no estemos pensando, es que fíjese hermano que esto, no, nosotros luchemos día con día, amada iglesia, que Cristo puede aparecer en cualquier momento y nosotros tenemos que estar preparados, porque fuimos alcanzados por su misericordia. Pero ya es tiempo que nos quitemos ese velo, que ya veamos al Señor. ¿Cuánta gente no dice, ¿y por qué ahora no se unen todos y predican una misma cosa? Y yo digo, pues, qué preguntitas tan bonitas, ¿verdad? Porque así debería de ser. Así debería de ser. Si todos predicáramos un evangelio conforme a la palabra, sin acomodamiento, las cosas serían distintas.
¿Cuál es el problema? Que se ha acomodado el evangelio a nuestra manera y queremos hacerlo de Dios a mi manera, pero nadie quiere hacerse a la manera de Dios. Por eso cuando se predica fuerte, ¿cuántos arrugan la frente? Muchos. ¿Aló? Muchos arrugan la frente. Y eso significa que hay cosas que no están bien. Y ojalá y queramos arreglarlas. ¿Me estoy explicando? Porque en verdad el evangelio es uno. El evangelio no cambia. El evangelio se escribió hasta que Cristo venga por la iglesia, se levantará. Por eso las escrituras dicen que nadie puede quitar ni poner. Y dice en Apocalipsis: maldito el que le quite o le ponga. Entonces la pregunta es: ¿por qué no coincidimos entonces? Porque hay velos que están estorbando a la iglesia. ¿Aló? Hay velos que están estorbando a la iglesia. Y la iglesia se ha acomodado y dice: así estamos bien. Y yo le digo, amada iglesia del Señor, tenemos que darnos cuenta si en verdad ya caminamos a cara descubierta o todavía andamos con un velito puesto. Y si tenemos ese velo, tenemos que quitarlo. Porque el consejo del apóstol Pablo es: mas nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Qué lindo, ¿verdad? Pero cuando en nosotros hay ataduras, tenemos que saber que necesitamos desecharlas de nosotros. Tenemos que desecharlas. No podemos nosotros pensar que las cosas son así. Yo quisiera decirle en esta tarde, amada iglesia, ¿sabe que ha venido a conformar a la iglesia? Porque en una oportunidad alguien habló de un proceso. Y cuando se explicó el proceso en la iglesia, todos dijeron: entonces hay que pasar el proceso. Y cuando ya empezamos un proceso, algunos dicen: de este voy a salir muy pronto. Otros dicen: hasta cuando se acabe mi proceso, y le dan cuerda. Hasta que se acabe mi proceso. Como aquellos, le da bastante pita, ¿verdad? Ahora, y muchos decimos así, pero en verdad, ¿usted cree que Dios no puede transformarnos en un solo instante? Dios lo puede hacer. Solo que cuando se empezó a practicar esto, muchos dicen: que estoy en mi proceso. El problema es que si viene Cristo y nos halla en el proceso, nos vamos a quedar. Porque dice Pablo: si Él no perdonó a las ramas naturales, ¿cuánto más el injerto? Y muchos nosotros por el proceso estamos, no, desechemos eso, amada iglesia. Empecemos a ir para Cristo, que Cristo dice que Él transforma, que Él renueva a todo aquel que ha llamado. Creamos en esto. Ya no seamos incrédulos. Es que viera que a mí no me puede cambiar. Entonces cuando a usted lo llama un Dios mentiroso. Porque el Dios de los cielos transforma, renueva y cambia. ¡Aleluya! Podríamos seguir pensando, amada iglesia, Cristo viene pronto. Y qué pena cómo la iglesia está, cómo la iglesia está caminando, qué esperanzas hay en cada uno de nosotros, cuando lo de Dios tiene que ser evidente en todo lugar de lo que Dios ha hecho. Y hoy nosotros no vamos a ver una gloria, sino que tenemos que ver la gloria de gloria en gloria, pero a cara descubierta. Amén. A cara descubierta.
Ya no es ahí de estar viendo, no, es de meternos al plan del Señor. Invertir tiempo en buscar la presencia de Dios, es ahí donde el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de su glorioso Hijo. Cuando buscamos de todo corazón, a la imagen nos transforma a la imagen de su glorioso Hijo. Pero ¿cómo buscamos nosotros? Y como le digo, si nosotros existe ese velo, no se va a poder. Yo anhelo con todo mi corazón que nosotros todos volvamos, todos, aquellos que fuimos llamados, llámese como se llame la iglesia, que todos nos volvamos a ese evangelio de Jesús, sabiendo que la Biblia dice: nadie va a quitar ni poner. Ayer hablaba con un hermano en el discipulado y me gustó mucho la frase que él dijo. Yo no leo la Biblia tal, porque la Biblia dice: maldito el que le quite o le ponga. Me gustó mucho la frase que el hermano, gloria a Dios, dice: no, porque maldito el que le quite o le ponga. Y yo dije esta palabra, qué linda, ¿verdad? Porque nosotros aprendemos día con día, ¿sí o no? Amén. Y me gustó la frase, bonita, porque yo dije: entonces es verdad. La Biblia dice que nadie puede poner ni quitar la palabra de Dios. Nadie. Entonces nosotros tenemos que saber que la gloria de Dios está sobre nosotros. ¿Cuánto la podemos ver? Espero que todos. La gloria de Dios no está, no hay que ir a buscar. La gloria de Dios no hay que cruzar el mar. La gloria de Dios está por encima de todo. Cuestión que levantemos la mano y podamos disfrutar de esa gloria de Dios, porque Dios está en todas partes. ¿Aló? Porque Dios está en todas partes, pero necesitamos nosotros reconocer de qué se trata. Y el consejo de esta tarde es: quitémonos ese velo. Quitémonos ese velo. Empecemos a ver a cara descubierta y reconozcamos a qué nos llamó el Señor. Ya basta, iglesia. El conformismo no es buena compañía. No. El conformismo no. Nosotros tenemos que ver en verdad cómo estamos caminando y qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Lógicamente, no es una búsqueda con miras a recibir algún beneficio físico o material, sino una búsqueda que Él sea a Él mismo, o sea, directamente a Jesús, porque dice que las cosas pequeñas van a llegar por añadidura. Tenemos que preocuparnos por tener un encuentro, una cercanía con el Señor. Y Jesús dijo: preocúpense primero por el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces busquemos lo principal y acerquémonos confiadamente a lo que tenemos que buscar. Pero quitémonos ese velo, amada iglesia. Hablo con todos. El velo está estorbando. Por causa de ese velo, Israel, bendecimos ese pueblo hermoso, ¿verdad? Pero a causa de ese velo, Israel tiene que pasar la gran tribulación, porque tendrán que venir los 2 olivos a predicar. Por eso la incredulidad no es buena. Iglesia, nosotros, pero ellos tienen la esperanza porque son los originales, son los que van a ser injertados nuevamente, pero usted y yo no. Busquemos y esforcémonos por esa gloria del Señor. Que el conformismo no venga a estorbarnos, sino que nosotros avancemos. Cuando nosotros veamos que el velo se ha quitado, entonces Dios manifestará su gloria en cada uno de nosotros. Es más, el fruto del Espíritu Santo se dejará ver en cada uno de nosotros y nos enseñará
¿Cómo reaccionamos en los momentos de abundancia o de escasez, en los momentos de paz o en los momentos de dificultades? Ahí es donde vamos a saber cómo estamos nosotros caminando, porque hay circunstancias de esta vida que nos dan una lección de hacer saber quiénes somos nosotros. Amén. Las circunstancias nos hacen saber y reaccionamos mal. Tenemos que saber que hay cosas que el velo nos está estorbando todavía. Me estoy explicando. Pero cuando ya usted toma las cosas de una forma distinta, como dijo el apóstol Pablo, ya de lo alto, de lo profundo, de principados, para terminar rápido, ¿verdad?, nos pueden separar del amor de Dios. Amén. Entonces las cosas han cambiado, pero cuando hay todavía esas molestias, es porque hay un velo que está estorbando todavía. Y nosotros tenemos que ver la gloria de Dios a cara descubierta. Amén. A cara descubierta. ¿Cuánta gente? Porque no termino esa frase todavía. ¿Cuánta gente en este tiempo estamos esperanzados, pero con unas esperanzas que no dan mucha garantía? ¿Cuántos? Mucha gente. Dice Señor. Leemos Apocalipsis y ahí dice todo: Señor, ven. Y nosotros decimos también: sí, Señor, ven. Ven, Señor. Pero la pregunta es: ¿cuánto estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto hemos sido cambiados? La gloria de Dios es para todos, hermanos lindos. La gloria de Dios tenemos que verla. Que la iglesia cristiana no camine pensando con conformismo: ya estamos bien como estamos. No, busquemos esa plenitud de Cristo. Busquemos la plenitud de Cristo, porque déjeme decirle, el conformismo se ha metido a la iglesia cristiana. Se ha metido a la iglesia cristiana. Lo hemos enseñado por mucho tiempo, diciendo: ¿cuánto no se habla del amor de Dios? ¿Cuánto no se habla del amor de Dios? Dios es amor. Y si nosotros somos seguidores de Él, tenemos que amar. Pero ¿cuántos no amamos? Pues se puso fuerte, ¿verdad? No, es que es verdad. Pero ¿cuánto nos cuesta amar, amada iglesia? Y eso significa que necesitamos quitarnos el velo. Porque el velo es una ceguera o una incredulidad. Y por eso nosotros vemos las cosas aparentemente bien, pero a nuestra manera. Pero no a la manera del Señor. A veces hoy cuesta. Hablaba con un hermano ayer y dice, me hablaba de una guerra que está no sé por dónde, vaya a ver las noticias, y me dice: viera que esto está poniendo difícil. Y yo dije: bueno, no nos queda más que esperar que el Señor venga. Y dice: no, es que fíjese, hermano, que no, hombre, que no venga ahorita, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y todo, no, es que la iglesia tiene que estar preparada día a día. Si el Señor viene, pues entonces, ¿cuál es la esperanza? Usted no está acá solo porque quiso venir a ver cómo cantaba hermano Jesús, ¿verdad que no? Venimos porque queremos una salvación. Queremos una salvación, pero tenemos que ser, ¿qué dice la Escritura? Transformados. ¿Aló? Tenemos que ser transformados. No pudimos seguir nosotros haciendo eso. No pudimos nosotros pensar de: mire que así está bien. Imagínense, hermano lindo, si nosotros como iglesia, como discípulos del Señor, no luchamos por creerle al Señor, nos guste o no, pasamos a ser incrédulos. Nos guste o no, porque a la Escritura nadie va a quitar y nadie le puede poner. Y el que le pone se mete a líos con Dios, y el que le quita se mete a líos con Dios.
O sea que hay problema por todos lados, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas para que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Las cosas tienen que ser como Él las estableció, porque de otra manera no vamos a poder evidenciar las maravillas del Señor. Esto también implica acerca de nuestro carácter. El velo también nos revela por ahí acerca de nuestro carácter. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo nosotros estamos actuando? Y en verdad, ¿quiénes somos? Porque si hay algo que estorba es el velo. El día que el velo se ha quitado, entonces vamos a conocer a Jesús y vamos a sentir la presencia de Jesús, pero tal como Él es. Y la presencia de Dios cambia. Yo anhelo con todo mi corazón que todos el velo no se ha quitado y que empecemos a ver las cosas distintas, pero también que actuemos distinto, porque en nuestro propio parecer aparentemente ya nadie trae velo, pero en las circunstancias de esta vida reaccionamos de una forma y nos damos cuenta que el velo sigue puesto. Aló, iglesia. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Israel no pudo ver la gloria que reflejaba el rostro de Moisés acerca de su incredulidad. Pero la iglesia tenemos la bendición que tenemos que ver cara a cara esa gloria de Dios. Dice el verso 18, ver la gloria es como en un espejo. Sencillamente. Vaya a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, 9 y 10. Cuando el velo les ha quitado, las cosas van a cambiar. Cuando ya no exista ese velo en la iglesia, y vamos a tomar esta palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. ¿Qué dice ahí? Estamos leyendo el 9 ahorita. Del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando. ¿Hasta qué? Hasta el conocimiento pleno. No es a medias. Que conocemos del Señor, que conocemos las Escrituras, que le hemos leído todas, sí, está bien. Pero ¿qué si no practicamos? ¿Aló? Está bien que hayamos leído la Biblia. Yo tuve la bendición de leerla toda antes de ser cristiano. ¿Pero qué con eso? Leer la Biblia podemos leer a 5 o 10 veces, pero si no la practicamos, ¿de qué nos sirve? Si no nos preocupamos por ver la gloria de Dios, que tiene que haber un cambio, una transformación en nosotros, ¿de qué sirve? La podemos tener en memoria toda la Escritura. Es que no es leerla, es practicar la palabra de Dios. Amén. Es practicar. Leer es fácil. Alguien leyó ahí Santiago hace rato, ¿verdad? Hermana Lili, la lectura. ¿Y qué decía Santiago? Hasta los demonios creen. Solo que ellos se tiemblan. Para ellos no hay esperanza, ¿verdad? Para ellos se fue el perol, ya está listo para esos demonios, ¿verdad? Hay una chance de ellos.
nosotros podemos alcanzar esa bendición. Si hay cosas que tenemos que cambiar, las vamos a cambiar. Porque hablar de las Escrituras, también los demonios creen y tiemblan. Una cosa es creer y otra cosa es hacer. Amén. Y la iglesia está llamada a hacer. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué lindo, ¿verdad? Hasta el conocimiento pleno del Señor. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros todos caminemos como esa iglesia que fue comprada a precio de sangre. Que todos nos amemos en verdad. Que todos nos digamos: un Dios te bendiga, pero de todo corazón. Amén. Porque el que nos compró a precio de sangre, Él anhela que nosotros seamos obedientes. Él anhela que nosotros en verdad practiquemos lo que Él nos ha enseñado. Y vamos a terminar con 1 de Corintios 1:10. Estamos hablando, cuando el velo se quite, vamos a tener comunión, vamos a compartir, vamos a llevarnos bien y todo, cuando el velo se ha quitado. Mientras el velo esté puesto, no nos entendemos unos con otros, no nos comprendemos unos con otros y ni nos podemos amar unos con otros, porque el velo todavía estorba. Lo tenemos. 1 de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y lo vamos a lograr, ¿verdad, iglesia? Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo vamos a lograr porque nosotros creemos de todo corazón que el que nos llamó lo ha dicho, y lo vamos a lograr. Él nos llamó a que todos tengamos el mismo parecer, que nadie piense distinto, que nadie piense, que nadie venga a interpretar como entiende a Dios. No, obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. El problema que se ha dado es que ahora la gente quiere entender a Dios, y por querer entender, el apóstol Pedro dijo en una ocasión, hablando de las Escrituras, y Pedro dijo: en todas las epístolas de nuestro hermano Pablo, con toda la sabiduría que Dios le ha dado, hay muchas difíciles de entender. Oígame, hablamos de Pedro, las cuales los indoctos han torcido para su propia perdición. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo un hombre con peso, que ni siquiera él se consideraba capaz de entender las Escrituras de Pablo. Y ahora se levanta gentío de que hay que entender a Dios. Yo no lo entiendo así. No, si no se entiende a usted mismo cómo entender a Dios, obedezcámoslo. Si no nos entendemos a nosotros mismos y queremos entender a Dios, no, Señor, así no es. Si cuando usted hace una cosa que no le agradó, se jala el pelo usted mismo, ¿y cómo quiere entender a Dios? ¿Pasa o no pasa? Le pega y después se chupa el dedo, ¿verdad? No, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Y si Él dice que Él quiere que tengamos todos el mismo parecer, esforcémonos. Que haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A eso nos llamó el Señor. A eso nos ha llamado el Señor, y tenemos que obedecerlo. Hermanos,
Que Dios me los bendiga. Espero que esta palabra nos ayude y quitemos el velo. ¿Por qué existe cositas pequeñas por ahí? Porque hay velo todavía. Pero Dios lo ha quitado por medio de Jesucristo. Desde que vino Jesús, ese velo fue quitado. Solo que nosotros ahora jalamos el velo para taparnos, ¿verdad? Cuando el Señor ya lo quitó. Ánimo, amada iglesia, sigamos adelante. De todo corazón, unámonos como iglesia. La salvación no es de otra manera. Mucha gente que está esperanzando que la iglesia, que se va a ir con el Señor, que todas se van a ir. Y yo le digo, la Biblia no enseña así. La Biblia enseña que solo el que haga la voluntad de Dios, ese se va a ir. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos, que nos comprendamos, que nos llevemos bien. Aló. Hay muchas cosas más, pero todo lo que es de Dios es diferente a lo que nosotros pensamos. Esa es la iglesia que sabe ir con el Señor. Si nosotros no obedecemos la palabra, pues la esperanza es buena, pero lastimosamente los hechos nos pueden detener. Doy gracias a Dios por este privilegio. Como le digo, no me tocaba a mí predicar, pero que esta palabra pues nos ayude a ver qué cosas nos faltan por hacer. Gloria al Señor. Hermanos, para el sábado